Un rato después más vemos cómo Ymir y Connie estarían reforzando la puerta. ¿Qué hacemos si entran más de dos? Preguntaría Connie. Krista es muy fuerte. Pero no creo que pueda con tres al mismo tiempo. Opino lo mismo. Diría Bertolt viendo a Historia, quien le estaba curando su herida a Reiner. Historia estaría bañando la herida de Reiner con alcohol. Cosa que le estaría doliendo a Reiner. Lo lamento, Reiner. Diría que está fracturado. Si tan solo no me hubiera confiado, esto no hubiera pasado. Diría Historia bajando la mirada. No, no te disculpes. Después de todo, eso también te lo pasó Goku, ¿no? Diría Reiner con una leve sonrisa. Historia dando un suspiro, Creo que tienes razón. Diría Historia con una leve sonrisa. Pero. Necesitamos una tablilla y vendas. Tengo una idea. Diría Historia. Para seguido arrancarse la parte de abajo de su falda larga. Así solo dejándolo solo como una falda. Reiner al ver esta acción se quedaría con la boca abierta. Bueno, creo que esta tela sucia servirá. Diría Historia. No, no te preocupes. Diría Reiner. Casémonos. Diría Reiner en sus pensamientos. Tal vez Reiner haya salido lastimado, pero... pude protegerlos a todos, Goku. Diría Historia con una sonrisa, mientras amarraba la tela a la espalda de Reiner. ¿Estás bien, Reiner? Preguntaba Connie. Sí, sobreviviré. Respondería Reiner. Krista, yo también me lastimé la mano. Eso se cura con un poco de saliva. Diría Connie. Ymir solo se quedaría callada. Reiner, siento lo de antes. Siempre me estás salvando. Eso me recuerda que Annie también me salvo. Diría Connie. Nota: Annie está con Eren y los demás llegando al castillo. Fin de nota. Tengo que devolverles el favor. Diría Connie. No es para tanto. Diría Reiner. Hice lo normal. Soy un soldado. Diría Reiner recordando cómo su amigo, lo salvó de la misma manera. No sé si yo podría hacer lo mismo. Oye, Bertolt, ¿Reiner siempre ha sido así? Preguntaba Connie viéndolo. No, antes era un guerrero. Historia al escuchar esto diría. ¿Guerrero? ¿Así como Goku? Diría Historia con una sonrisa. No, ¿como Goku? Preguntaría Bertolt. Sí. Él lucha para proteger a los que quiere. Tal vez no se considere a sí mismo como un héroe, pero él una vez me dijo que si alguien lastimaba a los que más quería, no se los perdonaría. Diría Historia viéndolo un poco seria. Bertolt solo pasaría un poco de saliva sin que nadie lo notara y diría. No. No esa clase de guerrero. Pero ahora ya no, diría Bertolt. ¿Qué significa eso de que era un guerrero? Preguntaría Reiner. De momento reunamos cosas que puedan ser útiles, para no arrepentirnos si llega el momento de morir. Diría Ymir viendo por una ventana. Hurra por la Legión de Reconocimiento. Sus soldados no son como los demás. Diría Ymir viendo a varios titanes muertos. Vamos con el equipo de Mike. Nanaba rápidamente le cortaría los pies a un titán. Para seguido Helga caer sobre él, cortándole el cuello y chocándolo contra la torre. Acabamos con casi todos los grandes. Diría Helgar. Gracias a esta torre. Diría Nanaba. Pero en ese momento llegaría Mike. Ya acabé con los que estaban atrás. Lo siento, chicos. Pero ya casi no tengo gas. Con suerte podré ayudarlos con dos más. Diría Mike. Sí, señor, dirían ambos soldados. Iré a ver a los reclutas, señor. Diría Line. Sí. Diría Mike. Pero en ese momento escucharían unos ruidos. ¿Qué es ese ruido? Diría Helgar. Pero en ese momento algo caería con fuerza a un lado de la torre. ¿Un caballo? Se preguntaría Nanaba. Pero Mike olería que algo más se estaba acercando. Viendo que una roca enorme dirigiéndose a la parte superior de la torre. Salgan de ahí ahora. Gritaría Mike a Line y Enin. Pero ya era demasiado tarde. La roca impactaría con los dos soldados. Line. Y Enin. Gritaría Nanaba. Unos segundos después, ¿qué fue eso? Diría Connie subiendo con los demás. Los dos murieron al instante, diría Helgar. Recostando en el suelo junto a Nanaba el cuerpo de sus amigos. Fue él, el titán que caminaba hacia la muralla. Tuvo que ser el titán bestia. Diría Connie observando por la torre. Pero vería como demasiados titanes se acercaban a la torre. Se acercan más del doble de titanes que antes. Gritaría Connie viendo a sus compañeros. ¿Cómo dices? Preguntaría Helgar. Es como si siguiera una estrategia. Parece que estén jugando con nosotros. Diría Nanaba. Después vemos como el titán bestia estaba rugiendo.
Y luego vemos como los titanes estaba intentando destruir la muralla. Vemos con Mike que estaría de espaldas, viendo como los titanes estaban destruyendo poco a poco la torre. Vamos. Diría Mike lanzándose contra los titanes. Para seguido Helgar y Nanaba a hacer lo mismo. Así Mike iría con el poco gas que le quedaba a enfrentar a dos titanes. Uno de ellos intentaría golpearlo, pero rápidamente este lo esquivaría para seguido dirigirse a cuello cortándoselo. Y justo en ese momento el otro titán trataría de aplastarlo, pero este daría un salto haciendo que el titán le diera el golpe al otro, haciendo que se estrelló contra la torre. Y rápidamente Mike le cortaría el cuello al otro titán. Por otro lado, Nanaba habría esquivado un manotazo de un titán. Maldición, me estoy quedando sin gas. Diría Nanaba para seguido ir a la cabeza del titán cortándole el cuello. Lo mate. Diría Nanaba. Pero vería como el titán caería en la otra torre así derrumbándola cayéndole encima. La torre no aguantará mucho. Diría Helgar. Yo casi no tengo gas. Diría Nanaba. ¿Cómo vas tú? Preguntaría Nanaba. Me quedé sin gas y sin cuchillas. ¿A ti solo te quedan esas, no? Preguntaría Helgar. Sí. Diría Nanaba viendo sus espadas. ¿A cuántos derrotamos nosotros 5 solos? No pude permitirme el lujo de contarlos. Respondería Nanaba. Creo que no lo hice, para ser yo. Pero al final, me gustaría beber algo de alcohol. Diría Helgar. Helgar. Diría Nanaba viendo que su cabeza sangraba. Lo siento, Nanaba, me golpeé la cabeza y ya no me quedan fuerzas. Diría Helgar empezando a soltarse de la torre. Pero justo en ese momento Mike aparecería por su lado agarrándolo por la camisa. No, comandante, diría Nanaba. Helgar solo alzaría su cabeza volteando viendo que era Mike. Hay que subir, diría Mike. Para usar el poco gas que tenía para subir la torre. Nanaba haciendo lo mismo lo seguiría de igual manera subiendo. Así ambos llegarían a la cima. ¿Están bien? Preguntaría Historia. Sí, solo se golpeó la cabeza. Diría Mike. Y. ¿Y ahora qué? Estamos muertos. Diría Connie. Yo, los mataré. Gritaría Historia enojada que solo trataría de lanzarse a luchar contra los titanes. Pero rápidamente Ymir la detendría. Detente, Krista. Si vas, no podrás volver, la torre se va a derrumbar y podría caerte encima. Entonces, ¿qué es lo que planeas hacer? Que nos quedemos aquí hasta que la torre se caiga. Gritaría Historia muy enojada. Ymir solo se quedaría sorprendida. Ya que Historia nunca le habría gritado de esa manera. Krista tiene razón, tenemos que esperar a que se derrumbe la torre y nos devoren. ¿No podemos hacer nada? No quiero morir si no es en una misión con sentido. Yo también quiero pelear. Al menos si tuviéramos armas, podríamos pelear todos juntos. Ymir estaría pensando unos segundos y después diría. Connie. Dame el cuchillo de antes. Diría Ymir. ¿El cuchillo? Preguntaría Connie. Sí, déjamelo. Diría Ymir. Está bien, toma. Diría Connie estirándole el cuchillo. Gracias. Diría Ymir dándole unas palmadas en la cabeza. ¿Para qué lo vas a usar? Preguntaría Connie. Eso está claro. Para pelear. Diría Ymir. Ymir, ¿qué pretendes hacer? No lo sé ni yo. Diría Ymir acercándose a Historia. Krista. Puede que lo hayas olvidado, pero, probablemente sea mi última oportunidad. Por favor, recuerda la promesa que hicimos al entrenar en la nieve. Estoy feliz de que ese tonto te haya cambiado para bien. Ya no eres la misma que cuando hicimos el entrenamiento en la nieve. No sé qué demonios te habrá dicho ese día, pero... ese tonto te quiere demasiado. No puedo dejar que mueras. Así que esto no es más que una petición mía. Vive siempre con la cabeza bien alta. Diría Ymir. Historia solo quedaría callada unos segundos. Así Ymir se haría unos pasos hacia atrás. Es una promesa, Krista. Diría Ymir para ir corriendo en dirección de Historia. Así está saltando de la torre. Ymir. Gritaría Historia. Pero Ymir rápidamente se haría un corte en su mano. Y una luz amarilla la empezaría a rodear. Adentro de la esfera, se ve como Ymir se estaría convirtiendo en un titán. Flashback. Digamos que esto pasó hace 1 año. Esto pasaría después de que Goku estuviera con Historia viendo el atardecer XD. Vemos a todos los chicos estarían con sus trajes para que no se congelaran en la nieve. Después de un rato llegarían a unas cabañas. Goku, era en mi casa y Armin. Estarían juntos, pero lo raro era que Goku no estaría usando ningún abrigo. Ya estamos en la muralla, ánimo. Diría una chica. 9 horas y 12 minutos.
Considerando el temporal, no es un mal tiempo. Pensaba que moriría. Oye Goku, ¿cómo es que puedes aguantar todo este frío sin usar ningún abrigo? Preguntaba Eren. Los demás también mirarían a Goku. Jeje, pues. Digamos que estoy acostumbrado a las temperaturas bajas. Diría Goku rascándose la mejilla con una sonrisa nerviosa. Jun, si tú lo dices, aunque no sé si creerte, diría Jin con sospechas. Entrenar en la nieve es muy duro. Diría Eren. Prácticamente no siento las piernas. Diría Jin. Vamos chicos. No creo que sea para tanto. Diría Goku saltando de puntitas. Goku, ¿acaso te estás burlando? Preguntaría Mikasa un poco molesta. ¿Acaso te burlas de nosotros? Lo siento, pero nosotros somos unos simples humanos. Así que no te burles. Gritaría Konie molesto. Jeje, lo lamento chicos. Diría Goku riéndose un poco. Pero de repente llegaría Reiner. Oigan, Krista no está. Diría Reiner. Daz no se encontraba bien y se fue con él. Daz tampoco está, e Ymir lo mismo. Diría Reiner. ¿Y si esperamos al último equipo? Preguntaría Marco llegando al sitio. El líder, Thomas, llegó hace nada. Dicen que no la vieron. Diría Reiner empatando a todos. ¿Acaso se perdieron? Preguntaría Armin. Con esta ventisca podrían acabar muertos. Diría Konie. ¿Maldición? Tenemos que ir a buscarlos. Diría Eren. Yo también voy. Diría Marco. Entren en la cabaña. Diría la instructora. Pero Krista y. Diría Eren, pero sería interrumpido. Lo sé. Mañana enviaremos un equipo de rescate. Diría la instructora. Será demasiado tarde. Diría Eren. ¿Se perderán también? Preguntaría la instructora. La chica voltearía a ver a los demás viendo que faltaba alguien. Oigan, ¿dónde está Son Goku? Preguntaría la instructora. ¿De qué habla Goku esta? Diría Eren volteando a un lado. Pero vería sorprendido que él ya no se encontraba ahí. Maldición. Diría Eren. Vamos a las montañas, se puede ver a Ymir y Historia. Ella se encontraba jalando a Dats. Krista, ríndete. ¿Me oyes? Preguntaría Ymir. No quiero. Respondería Krista. Dats ya tiene un pie en la tumba. Si no sabe cuidar de sí mismo, no debería aceptar un entrenamiento que no soportara. Esto demuestra tu talento. Si seguimos caminando a ritmo de caracol, Dats no será el único que nos se salve. Por tanto, tenemos dos opciones. Dejar atrás a Dats y sobrevivir, o morir los tres juntos. ¿Qué eliges? Preguntaría Ymir. Historia solo se detendría y diría. Una tercera opción. Una en la que estás equivocada, yo llego a la base del pie de la montaña y Dats se salva. Tú te adelantaras y te salvaras también. ¿Te sirve eso? No te representa ningún problema. Adelántate, nosotros ya te alcanzamos. Diría Historia para volver a caminar. Pero unos segundos después se caería, pero ella simplemente se volvería a levantar. Dime, ¿estuviste con Goku hace rato, porque no le pediste ayuda? Historia al escucharla solo se quedaría quieta. ¿O ahora por qué no me pides ayuda? No tienes intención de salvar a Dats, ¿verdad? Después de decir eso las dos se mirarían por unos segundos. ¿Eres consciente de que a este paso tú también morirás, no? ¿Tu intención era morir, me equivoco? Muy mal, si se supone que tú lo quieres mucho, ¿no? ¿Cómo crees que se pondrá al enterarse que moriste? Se supone que eres una buena niña. Al escuchar sus palabras se le vino una imagen a Historia. ¿Por qué, Krista?